Si hasta ahora has tenido una tarjeta sanitaria y has podido acceder al médico de cabecera o atención especializada, ahora puedes encontrar que vayas porque tengas un resfriado, vayas a tu centro de atención primaria y te digan que no te pueden atender, ¿no? Porque tu tarjeta ha sido rechazada o ya no funciona. Lo que tienes que hacer es demostrar que estás empadronado en algún lugar. Tienes que demostrar que durante los 3 últimos meses vives aquí, vives en la zona donde quieres recibir atención sanitaria. Necesitas acreditar que tienes un pasaporte o tienes un documento que acredite que eres tú. Con esta documentación también tienes que buscarte otra, que es un certificado que tienes que ir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, cualquiera de las oficinas que hay, para que te hagan un certificado que demuestre que tú no estás asegurado o asegurada, es decir, que no estás cotizando. Y con toda esta documentación tienes que ir al CAP, al Centro de Atención Primaria, donde te estaban visitando, para que te generen una tarjeta sanitaria de tipo 1, es decir, que tienes acceso a la atención primaria de urgencias, transporte sanitario urgente. No tienes derecho a atención especializada. Es importante que tengas muy claro cuáles son tus derechos, que sepas cuáles son los trámites y que no desesperes. Puedes consultar también a entidades especializadas que atienden a personas inmigradas o bien al Comité 1 de diciembre, donde te pueden informar sobre tus derechos y lo que debes hacer. Piensa que la queja es un derecho, es decir, que si no te atienden en algún sitio y tú crees que tienes derecho, hay unos folletos, hay unas hojas de reclamaciones donde debe constar que has sido atendido mal o que no has sido bien informado o informada.